Resulta fascinante y, francamente, un poco aterrador si lo piensas. Totalmente. Hemos construido toda esta civilización digital sobre infraestructuras de una escala, bueno, que desafía la imaginación, capaces de procesar datos a velocidades absurdas. Cierto. Y sin embargo, todo ese prodigio se puede venir abajo, como un castillo de naipes. Y todo por un error tan mundano como, no sé, un carácter mal puesto en un archivo de configuración. Un punto y coma olvidado. Exacto. Es una proeza de ingeniería monumental, pero con la fragilidad de un jarrón de porcelana. Y en fin, con esa nota de optimismo, me adentro hoy en el terreno pantanoso de la gobernanza de nubes híbridas. Un buen lío, sí. Y lo hago con la confianza de un turista que intenta leer un mapa de metro japonés. Al revés, por suerte, para este viaje no voy solo. Cuento con una guía excepcional, un artículo detallado y muy competente del blog nivelepsilon.com, que va a ser mi brújula en este laberinto. Pues el objetivo de nuestra conversación es precisamente ese, intentar poner un poco de orden en ese caos. ¿Qué falta hace? Porque gestionar múltiples nubes, centros de datos, cada uno con sus reglas, sus herramientas, sus peculiaridades, es un desafío mayúsculo. La idea central que vamos a explorar, que sale de esa fuente, es la necesidad de un plano de gobernanza unificado. Un plano de gobernanza. Pensemos en ello como una especie de centro de mando, una torre de control, algo que evite que esa flexibilidad tan maravillosa de la nube híbrida se convierta casi inevitablemente en pura anarquía. Me gusta mucho esa idea, la de la torre de control, porque la sensación que transmite el material de origen es justo la contraria, es puro caos. Ajá. Hay una analogía al principio que me pareció, bueno, dolorosamente acertada. Dice que gestionar un entorno híbrido es como intentar cocinar una cena coordinada en varias cocinas a la vez. Uf, qué estrés. Pero no solo eso, es que cada cocina tiene un diseño, unas herramientas y unos libros de recetas completamente diferentes. En una tienes gas, en otra inducción, en la de más allá solo un microondas y un cuchillo sin afilar. Te lo compro totalmente. Es que casi puedo sentir la ansiedad de los equipos de operaciones solo con imaginarlo. Y esa ansiedad no es solo una sensación, ¿eh? Se traduce en riesgos técnicos muy, muy reales. La analogía de las cocinas es perfecta para visualizar el problema, pero es que detrás se esconden conceptos muy peligrosos. ¿Como por ejemplo? Pues uno de ellos es la deriva de configuración, que suena muy técnico, pero es simplemente ese momento sutil en que lo que tienes desplegado en la realidad ya no coincide con lo que diseñaste en el plano. O sea que el arquitecto diseña una pared de ladrillo y meses después alguien la ha cambiado por cartón. Justo eso. O, por ejemplo, políticas de seguridad que son inconsistentes entre plataformas y que crean agujeros invisibles. O peor aún, brechas de cumplimiento normativo que pasan desapercibidas hasta que, claro, llega una auditoría. El momento del pánico. Exacto. Así que no hablamos solo de ineficiencia o de trabajo extra, hablamos de un riesgo tangible para la seguridad y la estabilidad de una empresa. De acuerdo, el panorama es caótico. Entonces, para empezar a solucionar este desastre de cocinas múltiples, la conversación gira en torno a dos herramientas clave que actúan casi como pacificadores, ¿no? Exacto. Para poner orden en este escenario, el enfoque que se propone es una alianza entre dos tecnologías. Vale. Por un lado, piensa en la primera como un arquitecto jefe, o un urbanista, si quieres, uno muy estricto. Alguien que diseña los cimientos, las normas de construcción, el código urbanístico para una ciudad entera. Un arquitecto jefe. Me gusta la idea. Te refieres a AWS Control Tower. Esa es su función, la de poner las reglas del juego desde el principio, pero solo dentro de su ciudad, dentro de AWS. Precisamente, AWS Control Tower establece esas reglas fundamentales para que todo lo que se construya en su barrio sea sólido, coherente y seguro desde el primer ladrillo. Claro, pero una empresa moderna no vive en un solo barrio. Ahí está la clave. Y ahí es donde entra el segundo personaje de esta historia, supongo. Si Control Tower es el urbanista de AWS, necesitamos a alguien que se asegure de que esas normas se respeten en otras ciudades, ¿no? Justo. Ya sea Azure, Google Cloud o, no sé, los servidores que la empresa tiene en su propio sótano. ¿Qué papel juega Terraform Cloud en esta historia? Pues Terraform Cloud es el diplomático multilingüe. Ah, mira qué bien.
Es el que toma el plan urbanístico del arquitecto y se asegura de que se entienda, se respete y se aplique en todos esos otros países. Es el traductor que consigue que todos hablen el mismo idioma normativo. Garantiza que una regla que defines una vez se aplique en todas partes. Vale, la metáfora del arquitecto y el diplomático me ayuda a visualizarlo. Pero, en la práctica, ¿cuáles son los beneficios de que estos dos trabajen juntos? ¿Qué gana una organización con esto, aparte de un poco de paz mental? Lo fascinante de esta alianza es cómo se complementan. Los beneficios son muy claros. Primero, la velocidad. Con Control Tower se pueden crear nuevas cuentas de AWS que ya son seguras y cumplen las normas de forma casi instantánea. ¿Cómo? Se usan unos planos preaprobados que se llaman landing zones. Se acabó la burocracia, la revisión manual que duraba semanas para cada nuevo proyecto. Eso es un gran cambio. Y el segundo beneficio es la seguridad integrada. Se mencionan las barandillas de seguridad, los guardrails, que me parece una imagen genial. ¿Sí? Las hay preventivas, que directamente impiden que alguien haga algo peligroso, como dejar un disco de datos sin cifrar. Y luego están las detectives, que no impiden la acción, pero levantan una alarma si algo ya está fuera de lugar. O sea, que te avisan del desastre. Exacto. Y créeme, esto no es teórico. He visto empresas entrar en pánico porque un desarrollador junior, con la mejor de las intenciones, levantó un entorno de pruebas y, accidentalmente, expuso datos de clientes. ¿Por qué? Porque la política de seguridad en esa nube era diferente. Con un sistema unificado, ese error simplemente no habría sido posible. Entiendo. Y supongo que el tercer beneficio es donde entra el diplomático. Exacto. La consistencia universal. Con Terraform Cloud y herramientas de políticas como Sentinel o Open Policy Agent, puedes escribir una regla una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola. Una regla tan simple como prohibido crear buckets de almacenamiento S3 públicos. Y esa única regla se aplica automáticamente en todos los entornos que gestiones con Terraform, da igual la nube. Profundicemos entonces en el arquitecto en AWS Control Tower. Me maravilla el enfoque tan estructurado que tiene. Se habla de la landing zone como una base sólida y organizada, y de las organizational units como una forma de agrupar las cuentas, como si fueran los departamentos de un edificio. Aquí contabilidad, aquí marketing. Cada uno con sus llaves y sus permisos, sí. Pero en el material se menciona un componente específico que parece ser la clave para que esto funcione en un entorno híbrido, el Account Factory for Terraform, o AFT. ¿Qué es exactamente y por qué es tan crucial? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Mientras Control Tower por sí sola te ofrece unos planos de construcción estándar, AFT te permite personalizar esos planos usando Terraform. Es el ingrediente secreto. ¿Personalizarlos cómo? Por ejemplo, las conexiones de red seguras, como una VPN o un Direct Connect, que enlazan esa nueva cuenta en la nube con el centro de datos local de la compañía. Gracias a AFT, esa conexión vital ya viene preconfigurada de serie. Entonces, para que quede claro, sin AFT, Control Tower sería una herramienta fantástica, pero solo para dentro de AWS. Es AFT lo que realmente abre la puerta para que Terraform pueda empezar a trabajar sobre una base que ya está estandarizada. Has dado en el clavo. AFT es el puente. Es como construir una casa prefabricada. Control Tower te da el modelo estándar, pero AFT te permite decir, de acuerdo, pero en mi casa quiero que la conexión a la red de agua de la ciudad ya venga instalada de fábrica, con estas tuberías y esta presión. Sin que el fontanero tenga que venir después a hacer agujeros y romper paredes. Justo eso. Entendido. La fontanería ya viene instalada, me gusta. Tenemos al arquitecto poniendo cimientos sólidos y personalizados en AWS. Ahora pasemos al diplomático, a Terraform Cloud, y a ese concepto que me parece casi mágico, la política como código, o Policy as Code. Es que es la clave. La idea de que las reglas no sean un documento PDF polvoriento en una carpeta de red, sino código vivo, ejecutable, verificable. Es que esa es la clave de la gobernanza moderna. La política como código cambia el paradigma por completo. En la práctica, funciona así. Las políticas se definen en un lenguaje de código, como Sentinel o Rego, y se guardan en el mismo sistema de control de versiones que usan los desarrolladores. En Git, normalmente. Normalmente en Git. Terraform Cloud se integra con ese sistema y, cada vez que alguien intenta aplicar un cambio en la infraestructura, comprueba automáticamente ese código antes de que se aplique nada.
Antes. Eso es lo importante. Claro. Esto garantiza el cumplimiento en cualquier despliegue, sea en AWS, Azure o donde sea. Y además se encarga de otras funciones vitales para el trabajo en equipo, como la gestión del estado compartido. Un registro de cómo está todo. Eso es, un registro central que le dice a todo el equipo cómo está la infraestructura en cada momento. Y también el almacenamiento seguro de secretos, como claves de API o contraseñas. O sea, que las herramientas son increíblemente potentes. Pero imagino que no basta con instalarlas y ya está. El artículo insiste en que la tecnología por sí sola no es suficiente, y menciona algunos hábitos, principios culturales que son necesarios para que esto funcione, ¿verdad? Absolutamente. Son principios fundamentales que a menudo se pasan por alto. La tecnología es solo una parte de la solución. Uno que me llamó la atención es definir, no improvisar. Tratar a Terraform como un contrato con la infraestructura. Otro es gestionar cambios a través de código, o GitOps, que suena a tratar la infraestructura con el mismo rigor que el código de una aplicación. Así es. Y por último, centralizar la monitorización. Este último parece obvio, de sentido común, pero ¿por qué es tan difícil de aplicar en la práctica, en un entorno híbrido? Porque cada nube, cada sistema, viene con su propia herramienta de monitorización y todas gritan para llamar tu atención. Es como estar en una habitación con 5 televisores, cada uno con un canal de noticias diferente y a todo volumen. Imposible enterarse de nada. Imposible. Centralizar no es solo tener un panel bonito con gráficos, es crear una única fuente de verdad. Sin ella, cuando algo falla, tienes a 5 equipos mirando 5 pantallas distintas, y todos creen tener la razón y culpan al otro. El camino más rápido al caos. Y a reuniones interminables donde no se soluciona nada. Centralizar, en el fondo, es un acto de paz. Todo esto suena genial en teoría, pero también parece una cantidad de trabajo inicial abrumadora. Para una empresa que ya está en marcha con su propio caos heredado, no es un proyecto titánico intentar imponer todo este orden a posteriori. ¿Por dónde se empieza sin paralizar el negocio? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que no se puede hacer de la noche a la mañana. La clave es empezar en pequeño. Un piloto. Exacto. Se elige un nuevo proyecto o un área acotada y se aplica este modelo. Se crea la primera landing zone, se definen las primeras políticas como código, se automatiza el primer flujo de trabajo. Una vez que el equipo ve los beneficios, la velocidad, la seguridad, el modelo empieza a extenderse orgánicamente. No se trata de una revolución, sino de una evolución guiada. Entiendo, paso a paso. Para ver cómo encajan todas estas piezas, el ejemplo práctico que se propone es muy ilustrativo. Imaginemos el escenario. Un equipo necesita una nueva cuenta de AWS que debe conectarse de forma segura al centro de datos privado de la empresa. ¿Cómo sería el flujo? A ver, sería un proceso bien orquestado en 3 pasos. Paso 1. Se define el espacio. En AWS Control Tower se crea una Organizational Unit nueva para alojar esta cuenta. Al hacerlo, hereda automáticamente todas las barandillas de seguridad y de red que hayamos definido. O sea, la base ya es segura por defecto. Correcto, sin que nadie tenga que pensar en ello. De acuerdo. El solar ya está delimitado y con las acometidas básicas. Exacto. Paso 2. Se construye la cuenta. Aquí entra en juego AFT, el Account Factory for Terraform. Se utiliza para provisionar la nueva cuenta, pero usando esa plantilla personalizada de la que hablábamos, la que incluye automáticamente la conexión híbrida. La fontanería. La fontanería ya viene instalada, sí. Y paso 3. Se despliegan los recursos específicos. Una vez que la cuenta ya existe y está gobernada, se lanza un despliegue desde Terraform Cloud. Y aquí es donde se comprueban las políticas. Justo, este despliegue, antes de ejecutarse, es validado contra las políticas de Sentinel u OPA. Por ejemplo, una política podría verificar que se están configurando bien los resolutores de DNS para que apunten a la red local, o que las bases de datos tienen el cifrado activado. Si todo es correcto, y solo si es correcto, Terraform crea los recursos. Es asombroso, la verdad. Se está describiendo un flujo que transforma lo que tradicionalmente sería una tarea manual, compleja, que podría llevar días o semanas y estaría plagada de errores. Y de reuniones. Y lo transforma en un proceso automatizado, seguro y completamente predecible. Es pasar de la artesanía individual, con el riesgo de que el artesano tenga un mal día, a una cadena de montaje de alta precisión para crear entornos en la nube. Esa es la meta.
convertir un potencial quebradero de cabeza en un proceso resiliente y conforme a las normas. Pues creo que puedo decir que hemos completado la expedición con una sensación de alivio y, me atrevería a decir, de cierto logro. Ha quedado claro que es posible traer orden al caos de la nube híbrida. ¿Es posible, sí? No es magia, sino una combinación inteligente de la gobernanza de AWS Control Tower con la automatización y el alcance universal de Terraform Cloud. Y si ofrecemos una reflexión final, yo diría que, aunque las herramientas y las nubes seguirán evolucionando a un ritmo vertiginoso, el principio fundamental que hemos visto permanecerá. ¿Cuál sería? Lo realmente profundo aquí es que estamos dejando de tratar la infraestructura como metal y cables para tratarla como software. Y cuando haces eso, el debate ya no es qué servidor compramos, sino cómo diseñamos un sistema que se autogobierne y se autocurre. El objetivo final no es solo el control, es la autonomía. Ni para concluir, una reflexión personal, y quizás algo irónica. A pesar de toda esta elegante automatización, diseñada con precisión milimétrica para prevenir catástrofes, Siempre hay un pero. siempre, lo más probable es que mañana algo falle estrepitosamente por una razón completamente nueva e inesperada, que a nadie se le había ocurrido. Y entonces, con un suspiro, vuelta a empezar. Así es la vida. Si alguien desea profundizar en todos los detalles técnicos, sin mis divagaciones filosóficas y mis lamentos de turista perdido, el artículo completo y riguroso que ha servido de base para esta charla está disponible. El enlace se encuentra en la descripción. No dejéis de visitar nivelepsilon.com. Ha sido un placer. Hasta la próxima.